Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy jueves 19 de marzo del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 1 de San Mateo, del versículo 16, después versículo 18 al 21 y el versículo 24. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita para que la palabra de Dios siga llegando a más personas. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR en mayúscula, para que vaya y se suscriba. Hoy, en el Evangelio de hoy, encontramos parte de la genealogía de Jesucristo. Jesucristo, hijo de María, esposo, el esposo era José. María, dice, Jacob fue padre de José, esposo de María. Jesucristo venía de la descendencia de David. Pero vemos que empieza en el versículo 18, dice, este fue el principio de Jesucristo. Vean cómo fue el principio de Jesucristo. Cómo llegó Jesucristo al mundo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Estaba comprometida en desposorio, lo que la llaman desposorio. Los padres antiguos, los judíos, comprometían ya a sus hijos, los comprometían con su pareja, pero no era que estaban casados todavía, comprometidos en desposorio, ya ellos estaban comprometidos para casarse. Pero ¿qué sucedió? María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, ve que desposorio es una cosa y ya casados es otra cosa, que había un compromiso. Pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, que estaba comprometido con María, se dio cuenta, María le dijo que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo cree usted que recibió esa noticia José? De que María, que todavía no había estado con él en su casa, que todavía no se había casado, sale embarazada. Sale embarazada. ¿Cómo lo tomó José? Su esposo José pensó despedirla,
pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarlo. José era un hombre bueno, un hombre justo, un hombre correcto. Y él sabía que si una mujer había cometido adulterio, que fue como todo ser humano, José pensó que María había estado con otro hombre y que había quedado embarazada. Y que ahora él iba a tener que criar el hijo. Pero, ¿qué pasó ahí? José pensó despedirla, porque José era un hombre bueno, sabía que a una mujer que la encontraban en adulterio, la mataban a piedra. Y José no quería que mataran a María a piedra. Por eso él toma la decisión de irse. Él toma la decisión de no difamarla, sino salir y irse discretamente. ¿Para qué? Para que no mataran a la Virgen María, porque él sabía que la mujer que cometía adulterio la mataban a piedra. ¿Se acuerdan cuando le llevaron a aquella mujer a Jesús cuando fue encontrada cometiendo adulterio? Que se la llevaron los fariseos y los maestros de la ley y que le dijeron qué tenían que hacer, y que Jesús les dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos se fueron yendo uno por uno. Pues José sabía que esto podía pasar con María. Entonces él toma la decisión de salir y irse, de actuar discretamente para no difamarla, porque él sabía que podía ocurrir esto. Y eso él no lo quería. Mientras lo estaba pensando, José estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. ¿Dónde se le apareció el ángel? En sueños. Y esto es lo que me gusta, cómo Dios nos habla muchas veces. Se le apareció a José en sueños. Cuando Dios ve a una persona buena, justa, que está haciendo las cosas no por odio, no por venganza, sino por amor a aquella persona, porque José, por amor a María, él había decidido irse. ¿Por qué? Porque había un peligro de que ella fuera apedreada si se daban cuenta de lo que había pasado. Mientras lo estaban pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. ¿Dónde cambió todo el panorama de José? Cuando el ángel le dice: José, descendiente de David. Ahí fue donde le cambió completamente el panorama a José. ¿Por qué? Porque José era judío, era israelita. Él sabía y conocía las profecías. Y sabía y conocía de la venida del Mesías, que estaba por cumplirse. Ellos acudían a la sinagoga, ellos escuchaban la palabra de Dios y ellos conocían la profecía y sabían que el Mesías venía de la descendencia de David. Pero José no se había dado cuenta que él era el que iba a recibir el Mesías, que era el que le iba a poner el nombre al Mesías y que él iba a ser el padre adoptivo del Mesías. Cuando el ángel del Señor le dice: José, descendiente de David, totalmente le cambia el panorama a José. Y José, cuando escucha al ángel decirle descendiente de David, ahí es donde José comienza a comprender todo lo que las profecías que decían la palabra de Dios, todas las profecías que él escuchaba. Comenzó a comprender que la profecía se estaba cumpliendo también en él, que él era descendiente de David y que él iba a pasar a ser
padre adoptivo del Hijo de Dios, del Hijo de María. José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Vean que ya el ángel comienza a aclararle el panorama a José. Ya para José no hay duda. Ya lo que él había pensado, lo que él está pensando, como todo ser humano que había pensado tal vez que María le había dado vuelta, porque era mentalidad humana, pero esa mentalidad se la cambió el ángel. Cuando le dice descendiente de María y le dice, no tengas miedo no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Entonces ya a José no le queda ninguna duda que todo esto es la profecía que se está cumpliendo en él y en la Virgen María. Cuando el ángel le dice, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Entonces ya José comienza a conocer y a darse cuenta que lo que él está viviendo ya estaba profetizado. ¿Recuerdan allá en Isaías 7:14? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y que le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Tú eres el que le pondrás al hijo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús. Entonces ya José, cuando le aclaran el panorama, ya él no decide irse, porque él sabía que ya eso estaba profetizado, que eso era la voluntad de Dios, de que él fuera el representante, que él fuera el padre de Jesús ante los hombres, porque Jesús no podía crecer sin un padre adoptivo. Él tenía que tener un representante, tenía que tener un padre ante los ojos de los hombres. Por eso Jesús es descendiente de David, porque José pasó a ser su padre adoptivo, que era descendencia de David. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? Salvador, el que salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién era el que le iba a poner el nombre? ¿Quién era el que le ponía el nombre a los hijos? El Padre. ¿Se acuerdan allá a Zacarías? Cuando Zacarías le iba a poner el nombre a Juan y que él no podía hablar, entonces escribió en una tablilla, su nombre es Juan. ¿Por qué? Porque el Padre era el que le ponía el nombre al Hijo. Y ya con esto el ángel le confirma que él va a ser el Padre adoptivo de Jesús, que él va a ser el Padre que Jesús va a tener aquí en la tierra visible, el que lo va a ver aquí en la tierra. Por eso él es descendiente de David y él es el padre adoptivo de Jesús. Él es el que va a formar como padre ante los hombres. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa. Entonces, cuando ya José se le aclara todo el panorama, él dice, yo de aquí no me voy, porque esto es la voluntad de Dios, y yo voy a cumplirla. Yo voy a seguir los planes que Jesús ya había establecido desde el principio, porque ya eso estaba profetizado. Yo aquí me quedo y voy a ser el padre del niño Jesús. Que el Señor le bendiga.